Hola, buenas, soy Mario de Los Lunes Seriéfilo y tengo aquí el placer de estar con Daniel Grau. Lo primero, ¿qué tal todo? Todo fenomenal. Aquí estrenando sin parar. Lleno de proyectos y bueno, y por fin se estrena la tercera temporada de Hit, madre mía, cuánto Sí, tiempo. sí, sí, había ganas, había muchas ganas. Para mí es el alivio como de liberarla, ya que el público la pueda ver. La podrá ver el martes a las 11:55 en Televisión Española o luego a demanda en RTV Play, la plataforma gratuita. Y entonces ya por lo menos es como que de alguna manera ya se la das a los espectadores. ¿Qué tiene de especial esta tercera temporada? Yo creo que lo más diferente es que por primera vez Hit no da clases, no está en el ámbito educativo. Vimos en la primera y en la segunda que en dos grandes problemáticas, crisis importantes, él recae en el alcoholismo y es al final de la segunda que decide ingresarse voluntariamente en este centro. Entonces la tercera es como una temporada para mí como aislada del resto. Además pasa en una isla, el centro está en La Palma y él va con el intento de curar ese alcoholismo y ahí se va a encontrar a otros pacientes, a otros. Él su querencia es hacia la gente joven que cree que puede salvar y va a empezar un poco con esa dinámica. Primero que se va a querer ir porque al gallo del corral le va a costar estar supeditado al equipo terapéutico y luego su querencia va a ser intentar salvar sobre todo a la gente joven que tiene alrededor con diferentes patologías. Algunos se tienen que medicar, oyen voces, cuestiones y otros tienen que ver con una adicción a drogas, al sexo, a comportamientos, pero conforme pasan los capítulos se va a ver obligado a hacer su trabajo personal y a mirarse a él, ¿no? ¿Qué le pasa a él? ¿Qué le empuja una y otra vez a refugiarse en el alcohol cuando cree que no puede más? Y vamos a conocer también la trastienda del personaje. Te pregunto un poco por la trastienda. ¿Qué descubriremos de tu personaje en esta tercera temporada? Yo creo que al principio no, pero es cuando más vulnerable vamos a acabar viéndole, ¿no? Porque al principio se va a intentar defender, va a criticar a este equipo terapéutico, a ese sistema, ¿no? No va a creer en él, pero no deja de ser miedo, no deja de ser una manera de defenderse, de no querer entrar en él, no querer contactar ni mirarse, ¿no? De hecho, va a ser tanto así que empieza de una manera casi onírica, va a empezar con una pesadilla recurrente y al final, gracias al equipo terapéutico que tira del hilo de esa pesadilla, va a ir haciendo su caminito hacia la sombra, hacia lo que tiene en el inconsciente y bueno, va a tener que ver con una cuestión familiar, sobre todo con su padre, que es un personaje del que apenas se había hablado y tal, y que en esta tercera temporada pues va a ser importante. Y siempre ha hablado de problemas de los alumnos, de salud mental, pero parece que esta tercera temporada, como tú dices, está mucho más, ¿no? Bucea más por problemas mentales de los jóvenes, ¿no? Y de las personas, bueno, jóvenes y no tan jóvenes. Sí, yo creo que va más Tengo que confesarte además que esta tercera temporada en realidad en la mente del creador, que es mi amado Joaquín Oristrell, fue la primera. O sea, cuando él empezó a fantasear con esta serie, empezó pensando en este centro. Lo que pasa que luego dijo, bueno, me la voy a llevar al mundo educativo, ¿no? Pero en realidad es como la base, porque al final lo primero es qué te ha ocurrido, cómo te ha marcado y cómo te hace ser, ¿no? Las personalidades de cada uno no dejan de ser cosas que hemos aprendido por el dolor que hemos recibido. Lo que pasa que mientras te funcione y no te haga daño, pero a veces hay algunas que te hacen daño a ti mismo y alrededor, ¿no? Entonces yo creo que esta serie pues invita a mirarse. Siempre además, que eso es una cosa que me gusta, como el personaje es tan irreverente y tan peleón, pues de una forma que también no pierde la comedia, la ironía, es fresca, es graciosa, es dinámica, ¿no? Aunque nos metamos en cosas oscuritas a veces. Además, yo creo que como tú estás hablando, esta temporada Hugo Ibar al final bucea más en él mismo, pero también, claro, invita al público a bucear también en él mismo, también, como tú estás hablando. Claro, sí, porque ya no es tanto, bueno, los jóvenes, o sea, como que el problema no tiene que ver conmigo, no, ahora soy yo aquí también, como puedes ser tú, ¿no? Claro. Es como decir al espectador, ¿y tú en qué estás, no?
a veces hay cosas más sutiles, pero a veces hay cosas que nos pueden amargar toda una vida por no atrevernos a mirar. Claro que cuesta y claro que hay resistencias, mi personaje va a ser el primero en tenerlas, pero si atraviesas ese desierto yo creo que al final siempre es positivo, ¿no? Y siempre tienes algo que se ensancha, el alma se ensancha, ¿no? A ti te ha invitado un poco también a bucear en ti mismo, porque al final un actor, sabemos cómo es la profesión, también muy de imagen, muy de periodo de inactividad. También un poco tu salud mental, ¿cómo te cuidas en esa salud mental tuya? Sí, yo es una cosa que, mira, mi propia profesión, yo creo que acabó siendo mi profesión casi desde un comienzo casi terapéutico. Yo la primera vez que contacto con esto es en mi adolescencia, gracias a un profesor de literatura que tenía un grupo de teatro, y a mí me hizo feliz ese grupo que se llamaba La Mandrágora, donde hacíamos escenas y demás, pero cuando luego entré en la escuela de interpretación, porque dije, uy, creo que por aquí puede ser lo mío, casi fue una terapia, porque mi profesión la puedes enfocar como quieras, pero si la enfocas como yo la enfoco, al final es de mucho autoconocimiento, porque al final tienes que dar a tus personajes partes de ti, ¿no? Y es muy terapéutica, y te invita a hacer las paces con partes tuyas, a no juzgarlas, no es esto es bueno, esto es malo, porque al final es entender de dónde viene esto, de dónde viene el otro, pero que todos tenemos de todo, ¿no? Es cuestión de en qué contexto y en qué situación. Y para terminar, un poco por qué todo el mundo tiene que ver esta, pues bueno, hemos hablado un poco a grandes rasgos de esta tercera temporada, pero a mí me da impresión, escuchándote hablar, que va a ser muchísimo más profunda de lo que era ya. ¿Tú crees que va a ser uno de los componentes que van a enganchar más a la gente, que va a ser incluso más profunda que las anteriores? Yo creo que tiene una combinación que a mí me parece muy atractiva, que es en un contexto muy idílico, muy bello, con unos jóvenes guapísimos, en una isla paradisíaca, en todo este contexto, cosas muy profundas, muy de núcleo de cada uno, que yo creo que nos va a ayudar a entendernos a nosotros y también, al final, quien no tiene amigos, familiares con diferentes problemáticas que les quieres ayudar y no sabes cómo llegar, ¿no? Y yo creo que te da ciertas claves de, por lo menos, cómo lo está viviendo el otro, ¿no? A mí esa mezcla me parece... Y luego, que bueno, el Hit siempre lo ha sido, ¿no? O sea, cada temporada llevan a Hit a un contexto distinto y ahí aparece la nueva temporada. No es una serie que hayas necesitado ver las anteriores. Yo invito a que veáis todas, pero no es una necesidad porque al final son cuestiones distintas en cada una de ellas. Oye, pues desearte lo mejor, Daniel, ya lo sabes, y bueno, que todo el mundo vea Hits 3, 2 y 1, lo que sea. Exacto, ¿Vale? muchas gracias, un placer. Gracias.